El café se había enfriado hacía 2 horas. Lo noté de la misma manera en que notaba casi todo ahora, como un punto de datos, registrado y archivado sin que cambiara mi estado. La taza estaba en la esquina de mi escritorio, donde siempre estaba, colocada para que mi codo no la golpeara cuando alcanzara el siguiente archivo. 3 años de este trabajo habían optimizado hasta las cosas pequeñas. Marqué la Rapier con un 18% de reducción de blindaje y pasé a la siguiente nave en la cola. La fragata de escolta Constant perdería su revestimiento exterior del casco, de los marcos 40 al 72. El cúter de patrulla S entregaría su conjunto de sensores dorsales y el blindaje que lo respaldaba. Eran decisiones fáciles, matemáticamente limpias. Las naves transitarían la vía línea, 7 más livianas de lo que entraron, pero transitarían intactas. La decisión más difícil estaba en un archivo separado sobre mi escritorio. Un carguero llamado Heavy Lift, 412 almas a bordo, tripulación mixta y refugiados, 62.000 toneladas de masa estructural que el convoy no podía permitirse mantener y no podía permitirse perder. Mi matriz había ejecutado los números 11 veces, y 11 veces el Heavy Lift había surgido como el candidato óptimo para una reducción estructural completa. El término que usábamos para cortar una nave hasta su esqueleto y motores, despojando todo lo habitable, reubicando a su gente en naves ya abarrotadas, más allá de una capacidad cómoda. El Heavy Lift entraría a la puerta como una nave. Saldría como un armazón, apenas capaz de mantener la posición, a meses de reconstrucción, de volver a transportar carga. Firmé la orden de designación y la agregué al archivo de la conferencia. Mi oficina a bordo del Judicator era pequeña para los estándares de un oficial de bandera. Yo la había solicitado cuando el almirante Breck me asignó a la sección de sacrificio y asignación. El nombre formal era cumplimiento de masa de la flota, pero nadie lo usaba. Una oficina más pequeña significaba menos visitantes, menos oportunidades para que la gente se sentara frente a mí y presentara sus casos. Las decisiones provenían de las matemáticas, no de la negociación. Cuanto más pequeña la habitación, más fácil era mantener ese límite. El timbre de citación sonó a las 8:40. Conferencia de flota en 30 minutos. Compartimento principal de reuniones. Reuní mis archivos, vertí el café frío en el reciclador y salí. El pasillo afuera de mi oficina estaba lleno de tráfico de la guardia matutina. Los miembros de la tripulación se movían con la cuidadosa falta de atención que se había vuelto estándar. Nadie saludaba. Había solicitado esa extensión hacía 2 años, y Breck la había concedido sin comentarios. Los saludos atraían miradas. Las miradas llevaban a conversaciones, y las conversaciones llevaban a que la gente me pidiera reconsiderar su nave, su tripulación, su situación particular. Caminé los 200 metros hasta el compartimento de reuniones, a un ritmo calibrado para llegar ni temprano ni tarde. El Judicator era la nave de mando del convoy, un antiguo crucero de batalla que había perdido su propia masa a través de 41 tránsitos anteriores. Sus pasillos eran más estrechos que al inicio de la guerra. Sus compartimentos más pequeños, los alojamientos de la tripulación comprimidos en espacios que se habrían considerado inhumanos en tiempos de paz. Pero aún tenía pasillos, aún tenía compartimentos. Eso la dejaba mejor que la mayoría. El compartimento de reuniones tenía 30 asientos dispuestos en un pequeño anfiteatro frente a un tanque de visualización central. La almirante Breck estaba sentada en la primera fila, flanqueada por su jefe de operaciones y el ingeniero jefe del convoy, Halm. Detrás de ellos, los capitanes de la línea de escolta ocupaban 2 filas. Detrás de ellos, el contingente civil, representantes del caucus mercante, del Consejo de Refugiados y de los gremios técnicos que mantenían el convoy funcionando entre puertas.
Tomé mi asiento al costado de la sala, donde la sección de sacrificio y asignación siempre se sentaba, lo suficientemente cerca para presentar, lo suficientemente lejos para ver las reacciones. Breck abrió la conferencia sin preámbulos. Tránsito de la vía línea 7 en 46 horas. El Comodoro Bosca ha preparado la matriz de asignación. Él presentará. Me puse de pie y activé la pantalla. El convoy apareció en miniatura. 217 naves dispuestas en formación de tránsito. Códigos de color marcaban el perfil de masa actual de cada nave. Verde para dentro de la tolerancia, amarillo para marginal, rojo para déficit. La proyección del peaje de la puerta es del 6,3% de la masa del convoy. Comencé, varianza estándar más o menos 1,2%. Requisito total de sacrificio aproximadamente 900.000 toneladas. Resalté el primer nivel de designaciones. Las fragatas de escolta Rapier, Constant y Sail se someterán a un despojo parcial de blindaje. Contribución combinada 240.000 toneladas. Los cúteres de patrulla Marsh y Devlin entregarán los conjuntos de sensores y la estructura de respaldo. Contribución combinada 80.000 toneladas. La visualización cambió al segundo nivel. Los buques de carga Temperance y Safeport se someterán a una reducción estándar, perdiendo secciones exteriores del casco y armazones internos no esenciales. Contribución combinada 360.000 toneladas. Hice una pausa. El tercer nivel era siempre el difícil. Las 220.000 toneladas restantes provendrán del carguero Heavy Lift. Reducción estructural completa hasta el armazón y los motores. El silencio en la sala tenía una cualidad particular. Lo había escuchado 41 veces antes, en 41 conferencias anteriores, cuando la matriz exigía que una nave se convirtiera en algo menos que una nave. La capitana Sa y su tripulación serán reubicadas en naves con capacidad disponible antes del tránsito. El manifiesto de carga del Heavy Lift está adjunto al archivo de la conferencia. Las asignaciones de redistribución están pendientes de aprobación. Una mano se levantó en la sección civil. Dahl, del Caucus Mercante, había tratado con ella antes. Comodoro, el Heavy Lift es un buque mercante registrado bajo la Carta del Caucus. Su reducción parece desproporcionada cuando las escoltas militares solo pierden blindaje. La matriz se basa en la postura defensiva posterior al tránsito, respondí. La línea de escolta ya está por debajo de la fuerza mínima para el entorno de amenaza. Una mayor reducción de naves militares dejaría al convoy incapaz de defenderse, incluso ante un contacto ligero de incursión. El Heavy Lift lleva a 400 refugiados. 412 serán redistribuidos a naves con capacidad disponible. Capacidad disponible. El tono de Dahl llevaba el peso de las comillas. Cada nave en este convoy ya supera los límites de población estándar. ¿Dónde exactamente propone poner a 400 personas adicionales? Las asignaciones de redistribución están en el archivo. 17 naves aceptarán entre 15 y 40 pasajeros cada una. Las condiciones serán incómodas. La alternativa es un déficit de masa en todo el convoy, lo que mata a todos. Dahl se sentó. No estaba satisfecha, pero entendía las matemáticas. Las objeciones eran rituales, una forma de registrar descontento sin bloquear realmente la decisión. Breck miró alrededor del compartimento. Más preguntas para el Comodoro Bosca. La capitana Sa se puso de pie. Era una mujer compacta de casi 50 años. Su uniforme mercante gastado en los puños por años de duro uso. El Heavy Lift era su primer mando, ganado tras 2 décadas de trabajo en cruceros de carga. Había revisado su archivo cuando la matriz señaló su nave por primera vez. Comodoro. Su voz era profesional. Entiendo las matemáticas. Tengo una pregunta de procedimiento. Adelante.
¿Cuántas configuraciones alternativas ejecutó antes de decidirse por esta matriz? 14. ¿Y cuántas de esas alternativas habrían librado al Heavy Lift? 3. ¿Qué distinguía a esas configuraciones de la que seleccionó? Puse los datos comparativos en la pantalla. La configuración 7 requería sacrificar el transporte de refugiados Amaranth, población 1800. La configuración 12 despojaba a la fragata de escolta Constant por debajo de su capacidad de combate, dejando un hueco en la pantalla defensiva. La configuración 14 distribuía el peaje entre 11 naves más pequeñas, requiriendo una reducción parcial de cada una con un desplazamiento acumulado de tripulación que superaba los 600 y una mayor complejidad logística. Sa estudió la visualización. Así que el Heavy Lift fue seleccionado porque mi nave lleva menos gente que el Amaranth. No formamos parte de la pantalla defensiva. Y reducir un solo casco es más simple que reducir 11. Ese es un resumen preciso. Ella asintió una vez y se sentó. El asentimiento reconocía la conclusión sin aceptarla. Breck cerró la conferencia y despidió a la asamblea. Reuní mis archivos y me moví hacia la salida, pero Breck me llamó con la mirada y me hizo un gesto hacia un costado del compartimento. El caucus mercante ha estado formando una coalición, dijo en voz baja. Se reúnen con capitanes militares, líderes civiles. El argumento es que tus matrices protegen consistentemente a los buques de guerra a expensas de los civiles. El argumento es erróneo. Los buques militares soportan una reducción de blindaje proporcionalmente mayor en el 73% de los tránsitos. La designación del Heavy Lift es un caso atípico, impulsado por requisitos de masa específicos. Lo sé. Y tú sabes que ellos lo saben si se molestan en leer los archivos. Pero no les interesan los archivos. Les interesa el patrón que creen ver. El rostro de Breck mostraba la fatiga de 3 años de decisiones imposibles. Te lo digo para que no te sorprendas cuando el próximo tránsito genere más objeciones. Y el siguiente. Las objeciones son aceptables. La interferencia con la matriz no lo es. Nadie está interfiriendo todavía. Ella se dio la vuelta. 46 horas. Comodoro. Asegúrese de que el Heavy Lift esté listo. Pasé las siguientes 4 horas en mi oficina, finalizando las asignaciones de redistribución y coordinándome con las cuadrillas de desmantelamiento que comenzarían a trabajar en las naves designadas. Manifiestos de tripulación, inventarios de carga, cálculos de masa hasta el kilogramo. La supervivencia del convoy dependía de la precisión, y la precisión requería papeleo. A las 14 horas, salí de mi oficina para inspeccionar a las cuadrillas de desmantelamiento que preparaban las propias secciones exteriores del judicator para el peaje del tránsito. Incluso la nave de mando entregaba masa en cada puerta, aunque menos que la mayoría. Breck había argumentado con éxito que mantener la capacidad de comunicaciones y coordinación de mando valía el tonelaje adicional. El argumento era sólido. También significaba que el judicator aún tenía pasillos lo suficientemente anchos para caminar cómodamente, mientras que otras naves habían reducido los suyos a pasadizos para gatear. La cuadrilla de desmantelamiento trabajaba en la sección 47, un compartimento exterior que una vez había sido una bahía de armas secundaria. Los cañones habían desaparecido hacía tiempo, entregados en la vía línea 19, 3 años atrás. Ahora el compartimento solo contenía el armazón y las planchas de blindaje, y la cuadrilla marcaba las secciones que serían cortadas. Los observé trabajar durante varios minutos. 8 personas, en trajes de vacío, moviéndose por el compartimento con sopletes y herramientas de medición, etiquetando secciones de blindaje con cifras de masa y líneas de corte. Esta era la 42ª vez que hacían este trabajo.
Uno de ellos notó que los observaba y tocó el hombro de otro. El segundo trabajador se giró y reconocí la postura antes de ver la cara. Rígida, controlada, el lenguaje corporal de alguien obligándose a no reaccionar. Ella era del Heavy Lift, uno de los miembros de la tripulación ya reasignados en previsión de la reducción. Su nombre estaba en mi manifiesto de redistribución en alguna parte, una entrada entre 412. Sostuve su mirada por un momento, luego seguí adelante. A las 18 horas tomé una lanzadera hacia el Heavy Lift. El protocolo permitía que una reducción estructural completa se llevara a cabo enteramente mediante coordinación remota, con el capitán de la nave gestionando la evacuación y los equipos de desmantelamiento llegando después de que la nave quedara vacía. Al principio de mi asignación, había establecido una práctica diferente: asistir personalmente a cada reducción completa. Mi presencia hacía oficial la designación de una manera que el papeleo no podía. Convertía el desposeimiento en una acción de la flota con un oficial de flota presente, en lugar de algo que sucedía mientras la estructura de mando miraba hacia otro lado. La lanzadera cruzó los 3 kilómetros de separación de la formación en 8 minutos. El Heavy Lift era un carguero estándar de clase Taurus, su casco marcado por un largo servicio. Había sido un buque mercante antes de la guerra, transportando carga entre las colonias interiores. Cuando comenzó la retirada, se unió al convoy con sus bodegas llenas de refugiados de la estación Kepler. Eso había sido hace 2 años. Desde entonces, había transitado 26 puertas, entregando masa en cada una, su perfil haciéndose más delgado con cada paso. Ahora lo entregaría casi todo. Atracaba en la esclusa de aire primaria del Heavy Lift y pasé por la cámara. El pasillo más allá estaba tenue. Medidas estándar de ahorro de energía y más estrecho de lo que recordaba de la formación del convoy. La nave ya había perdido varios metros de volumen interno en tránsitos anteriores. La capitana Sa me esperaba en la esclusa. Su rostro no revelaba nada. Comodoro no esperaba una visita personal. Asisto a cada reducción completa. Lo sé. Revisé los registros. Ella se giró y caminó hacia el puente. Supongo que la práctica podría cambiar dada la situación del Caucus. Tiene un propósito, que es asegurarme de que la tripulación entienda que el mando de la flota reconoce su sacrificio, no solo lo procesa. Sa me lanzó una mirada por encima del hombro. Esa frase suena ensayada, Comodoro. Lo está. Ella casi sonrió. La expresión mostraba más reconocimiento que calidez. Un hábito profesional compartido. La preparación de palabras difíciles antes de que fueran necesarias. El puente era pequeño. 6 estaciones dispuestas alrededor de un sillón de mando central. 3 miembros de la tripulación estaban presentes, monitoreando sistemas de la nave que pronto serían irrelevantes. Se pusieron de pie cuando entré. Luego se sentaron cuando Sa les hizo un gesto para que volvieran a sus tareas. La evacuación va según lo programado, dijo Sa. La primera oleada de lanzaderas partió a las 16:00. La segunda a las 22:00. Yo estaré en el último transporte con la tripulación Esqueleto a las 6:00 de mañana. Los equipos de desmantelamiento ya han comenzado en las bodegas de carga. La reducción interior comienza a las 8:00. Miré las pantallas, lecturas que mostraban cifras de masa y diagramas estructurales. Usted misma ha ejecutado los números varias veces. Sa se movió hacia su sillón de mando, pero no se sentó. Quería entender la decisión. ¿Y lo hizo? Entendí las matemáticas, la decisión en sí. Hizo una pausa. Dijo que había 3 configuraciones que habrían librado a mi nave. Usted no seleccionó ninguna de ellas.
La configuración 7 habría matado a 1.200 personas más. La configuración 12 habría debilitado la línea de escolta. La configuración 14 habría creado complicaciones logísticas que aumentaban el riesgo de error durante el tránsito. Sé que lo explicó en la conferencia. Las manos de Sa descansaban en el respaldo de su silla. Estoy preguntando otra cosa. Le pregunto por qué no eligió una configuración que se viera mejor políticamente, incluso si las matemáticas parecían equivalentes. Porque las matemáticas no eran equivalentes. Solo lo parecían en un análisis de un solo tránsito. La complejidad logística de la configuración 14 se acumula en puertas posteriores. Cada carga de coordinación adicional crea más puntos de fallo. A lo largo de los 17 tránsitos restantes, el riesgo acumulado supera el beneficio de distribuir este peaje entre más naves. Está pensando 17 puertas adelante. Es mi obligación. La sección de sacrificio y asignación existe para optimizar la supervivencia del convoy a lo largo de todo el paso de la vía línea, no para minimizar las dificultades políticas en una sola puerta. Sa guardó silencio. Las pantallas del puente mostraban el desmantelamiento de las bodegas de carga en progreso, miembros estructurales desapareciendo del vientre de la nave. El Caucus cree que protege a los buques militares porque usted mismo es militar. Están equivocados. ¿Lo están? Ella se volvió completamente para enfrentarme. Usted fue comandante de la línea de batalla antes de esta asignación. 14 años en el cuerpo de escolta, toda su carrera en buques de guerra con tripulaciones de guerra. Cuando mira una matriz, ¿ve a los buques militares de manera diferente que a los cargueros? El sesgo siempre es posible. Por eso las matrices son matemáticas en lugar de discrecionales. Los números no tienen en cuenta mi historial. Los números son elegidos por personas. Los parámetros de sus cálculos, las ponderaciones que asigna, reflejan decisiones que usted tomó. Sí. Así que cuando usted priorizó la postura defensiva posterior al tránsito sobre el impacto del desplazamiento de la tripulación, esa elección vino de usted. Vino de una decisión que tomé hace 3 años, cuando la almirante Breck me asignó a esta sección. Ella me preguntó cómo abordaría el trabajo. Le dije que un convoy sin una pantalla defensiva sería destruido mucho antes de llegar a la vía 17. Ella estuvo de acuerdo. La ponderación surgió de esa conversación. Y el heavy lift está marcado debido a una decisión de ponderación establecida antes de que usted viera mi nave. Sí, Sa asintió lentamente. Gracias por al menos ser honesto al respecto. No respondí. No había nada útil que añadir. El desmantelamiento tomó la mayor parte del ciclo nocturno. Me quedé a bordo del heavy lift, observando desde el puente, mientras los equipos trabajaban en la estructura de la nave. Primero las bodegas de carga, luego los compartimentos interiores, luego las secciones exteriores del casco. Cada pieza cortada hacía bajar las lecturas de masa en las pantallas, una cuenta regresiva medida en toneladas en lugar de horas. Sa permaneció en el puente también, viendo desmantelar su nave. Apenas hablamos. Las palabras no podían alterar lo que los equipos estaban haciendo. A las 3 de la mañana caminé por secciones ya desmanteladas. Las bodegas de carga estaban vacías, la estructura interna expuesta, las paredes que habían separado los compartimentos reducidas a contornos esqueléticos. Refugiados habían dormido aquí hace 2 años. Las familias habían tallado espacios entre los contenedores de carga, colgado mantas para tener privacidad, construido pequeñas rutinas en medio de la huida.
Ahora las bodegas eran vacíos. Los rastros personales se habían ido con la estructura que los contenía. Regresé al puente. Sa aún miraba las pantallas. Debería dormir, dije. Dormiré en el transporte. Ella no apartó la mirada. Usted podía irse. El desmantelamiento continuará tanto si está aquí como si no. Lo sé. Entonces, ¿por qué se queda? Irme se sentiría peor. Ella se giró entonces y me miró directamente. ¿Peor para quién? ¿Para mí? ¿Mi tripulación? Para mí. La expresión de Sa cambió. Reconocimiento de nuevo de algo que no nombró. El caucus lo llama un monstruo, una máquina con uniforme. Dicen que toma estas decisiones sin sentir nada. ¿Qué dice usted? Digo que usted está aquí cuando podría estar en otro lugar. Ella miró de nuevo las pantallas. Eso sugiere que siente algo, solo que no sé qué. No respondí. No estaba seguro de la respuesta yo mismo. El tránsito comenzó a las 11 horas. Para entonces yo estaba de vuelta a bordo del Judicator, en el puente con la almirante Breck y su personal de operaciones. El convoy se había formado en configuración de tránsito, 217 naves dispuestas en un patrón que distribuía la masa según los requisitos conocidos de la puerta. El Heavy Lift mantenía una posición cerca de la retaguardia de la formación, un perfil reducido apenas visible en la pantalla táctica, una silueta con forma de nave que contenía casi ninguna nave. Aproximación al umbral en 5 minutos, informó el oficial de navegación. Breck asintió y se giró hacia mí. ¿Cumplimiento de masa? Verifiqué mi pantalla. Todas las naves dentro de la tolerancia. Designaciones de contingencia en espera. 2 cúteres de escolta habían sido marcados como reservas de sacrificio de emergencia en caso de que el peaje de la puerta superara las proyecciones. La variación histórica de la vía línea 7 era baja, pero la variación nunca llegaba a 0. Entonces procedamos. El convoy entró en la puerta. El sistema de vías línea era antiguo, más antiguo que la guerra, más antiguo que la expansión humana, más antiguo que cualquier registro que hubiéramos encontrado. Las puertas ya estaban aquí cuando llegaron las primeras naves de exploración, vastos anillos de material desconocido colocados a intervalos precisos entre soles moribundos. Nadie sabía quién las había construido ni por qué. Solo sabíamos que creaban pasajes a través del espacio que de otro modo tomarían siglos en cruzar y que exigían pago en masa por cada tránsito. El pago era automático e involuntario. Las naves que cruzaban el umbral de la puerta sentían la atracción de inmediato, una fuerza que extraía materia de sus estructuras según cálculos que no podíamos modelar completamente. Planchas de blindaje se desprendían, secciones del casco se desmoronaban. Cualquier cosa no firmemente anclada era arrastrada hacia el centro de la puerta, comprimida, consumida. El desmantelamiento que realizábamos antes de cada tránsito era control de daños. Al reducir masa de manera controlada, dirigíamos la atracción de la puerta hacia lo que ya habíamos designado, en lugar de dejar que arrancara trozos de las naves al azar. En el puente del Judicator observé cómo caían las lecturas de masa. Las secciones exteriores del casco que habíamos debilitado ahora se desprendían, arrastradas hacia el mecanismo de la puerta. Patrones similares se extendían por toda la flota. La reducción de blindaje designada procedía según lo planeado. Tránsito del Heavy Lift estable, informó el oficial de operaciones. Verifiqué el perfil del carguero. Su armazón reducido se mantenía unido. La atracción de la puerta apenas encontró nada más que tomar. Espina dorsal y motores emergieron del umbral, intactos, exactamente como las matemáticas habían predicho. 217 naves entraron en la puerta. 217 emergieron.
El peaje había sido pagado. Registré el tránsito como exitoso. Varianza de masa 0,4% por debajo de la proyección, dentro de los parámetros aceptables. El heavy lift aparecía en la pantalla táctica como un esqueleto desnudo que necesitaría meses de reconstrucción antes de poder volver a servir como carguero. La capitana Sata viajaba ahora en uno de los transportes de refugiados, su mando reducido a un armazón que no podía luchar, transportar ni albergar a nadie. La almirante Breck despidió a la tripulación del puente a la Guardia Estándar. Regresé a mi oficina para comenzar la matriz de asignación para la vía línea 8. La citación llegó 2 horas después. Sa esperaba en el pasillo fuera de mi oficina. Se había cambiado el uniforme de capitana. No había nave que capitanear ya. Llevaba la ropa sencilla de una refugiada en espera de reasignación. Sin el uniforme, parecía mayor, más pequeña, como alguien esperando noticias en el pasillo de un hospital. Comodoro. Su voz mantenía la calma, pero algo debajo había cambiado. Capitana. Ya no soy capitana. El Heavy Lift existe como entidad legal, pero no hay nada que comandar. Miró hacia la puerta de mi oficina. Quería decirle algo antes de que me reasignen. No cambiará nada. Solo quiero que lo escuche. Adelante. No creo que usted sea un monstruo. Creo que es un hombre que hace un trabajo que requiere que tome decisiones que hieren a la gente. Creo que lo hace con cuidado y honestidad, y creo que seguirá haciéndolo hasta que el convoy llegue al final de la vía línea o alguien lo releve. Esperé. Había más. Lo que quiero que entienda es que yo recordaré quién construyó la matriz que redujo mi nave. Lo recordaré durante años. 3, 5, 10, si sobrevivimos tanto tiempo. Ese recuerdo importará algún día. No como venganza, ni como presión, simplemente como un hecho. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Entré en mi oficina, me senté en mi escritorio y abrí el archivo para la vía línea 8. La cafetera en la esquina había terminado una jarra nueva. Serví una taza y la coloqué en la esquina de mi escritorio, donde mi codo no la golpearía. La rapier estaba marcada para un 20% de reducción de blindaje esta vez. La Constant entregaría planchas de casco adicionales. 3 transportes de refugiados estaban marcados para desmantelamiento de compartimentos interiores. Comencé a verificar los números. Halm me encontró en mi oficina 10 días después del tránsito de la vía línea 7. La vía línea 8 nos costó un carguero menor. El convoy se redujo a 216. Llevaba una tableta con los escaneos del umbral para la vía línea 9, y su rostro tenía la tirantez particular que asociaba con los ingenieros trayendo malas noticias. Las lecturas de densidad están alteradas, dijo dejando la tableta en mi escritorio. Miré los números. Los escaneos estándar de la puerta medían el estado base del umbral, permitiéndonos proyectar el peaje dentro de una variación aceptable. Las lecturas de la vía línea 9 estaban un 14% por encima del promedio histórico. ¿Error del sensor? Ejecutamos los escaneos 3 veces con equipos diferentes. Las lecturas coinciden. Halm se sentó sin esperar una invitación, lo que me dijo más que los números. El mecanismo de la puerta está degradado. Hemos visto aumentos graduales en los últimos tránsitos, pero esto es un cambio de nivel. La proyección del peaje para la 9 no se comporta como los patrones anteriores. Puse en pantalla los datos históricos en mi terminal. Las puertas de la vía línea eran antiguas y los sistemas antiguos fallaban. Los equipos de ingeniería del convoy habían documentado un lento aumento en la variación del peaje a medida que avanzábamos por la cadena. Las puertas exteriores habían estado sin mantenimiento por más
tiempo, sus mecanismos desviándose más de las especificaciones que sus constructores hubieran pretendido. Su intervalo de confianza en la proyección, más o menos 8%, posiblemente más. Halm se frotó los ojos. En este punto llamaría a nuestros modelos conjeturas fundamentadas. Podemos estimar el peaje, no podemos prometerlo. Más o menos 8%. Sobre un peaje proyectado del 7,1% de la masa del convoy, la demanda real podría oscilar entre el 6,5% y casi el 8%. La diferencia entre esos números equivalía aproximadamente a 150.000 toneladas, la masa de un transporte mediano, o 2 fragatas de escolta, o la población entera de un carguero de refugiados. Ajustaré la matriz. Necesitarás reservas de contingencia reales esta vez, más que designaciones sobre el papel. Lo sé. Halm se levantó. El caucus querrá una razón para la variación. Querrán a alguien a quien culpar. Las puertas son más antiguas que nuestra civilización y están fallando. Esa es la razón. No hay nadie a quien culpar. No tratarán eso como una respuesta. No, no lo harán. Él se fue. Comencé a recalcular la matriz. Los nuevos números parecían peores que los antiguos. El desmantelamiento estándar no cubriría un peaje del 8%. Añadí las fragatas de escolta Harkin y Devo a la lista de reducción de blindaje, llevando a ambos buques al borde de la capacidad de combate. Marqué 3 buques de carga para desmantelamiento de compartimentos interiores, que reduciría su capacidad de carga en 1/3. Marqué el transporte de refugiados Cayus para reducción del casco exterior, que haría sus pasillos demasiado fríos para una habitación confortable. Nada de eso cerraba la brecha. Si el peaje superaba las proyecciones en más del 6%, necesitaría un sacrificio de contingencia. Una nave completa posicionada en el borde de la formación y lista para alimentar la puerta si el desmantelamiento estándar no lograba satisfacer su demanda. Revisé el manifiesto del convoy buscando candidatos. Necesitaba una nave lo suficientemente grande para cubrir la variación potencial, posicionada para maniobrar hacia la atracción más profunda de la puerta en segundos después de la orden. La pérdida tenía que ser sobrevivible para el convoy, no catastrófica para la línea de escolta, no devastadora para la población de refugiados, no incapacitante para ninguna cadena logística crítica. El transporte de tropas Sumter cumplía con los criterios. 62.000 toneladas de masa de casco, posicionadas en el borde trasero de la formación, debido a daños en el motor del tránsito anterior. Tripulación de 44, más 217 soldados heridos de acciones de retaguardia, que habían comprado tiempo al convoy para llegar a la vía línea, más el último equipo de cirugía de trauma que le quedaba al convoy. 8 médicos que este convoy no podía reemplazar. Marqué el Sumter como sacrificio de contingencia y añadí la designación al archivo de la conferencia. La conferencia de flota tuvo una atención que las anteriores no. La almirante Breck abrió con el informe de ingeniería, dejando que Halm explicara el aumento de la variación en términos técnicos que la mayoría de la sala solo entendía a medias. Los capitanes absorbieron lo suficiente. Las puertas se estaban volviendo impredecibles, y la impredecibilidad significaba riesgo. Cuando presenté la matriz de asignación, las objeciones comenzaron antes de que terminara el primer nivel. El Harken ya está por debajo del blindaje mínimo para su perfil de amenaza, dijo el capitán Ewan, comandante superior de la línea de escolta. Despojarlo más deja un vacío en nuestra cobertura defensiva. El vacío sigue siendo aceptable para los requisitos del peaje. El Harken mantiene su capacidad de defensa puntual
y aún puede proteger contra naves de ataque ligero. Y si encontramos algo más pesado, entonces el nivel de blindaje del Harken no importará. Las armas de clase capital penetran cualquier blindaje de escolta que podamos mantener. Tal levantó la mano. El Calus lleva 900 refugiados. Reducir su casco exterior hará que las condiciones de vida sean peligrosas durante cualquier fallo del sistema térmico. El Calus tiene sistemas térmicos redundantes. La reducción elimina solo la capa más externa. Los sistemas redundantes fallan, especialmente en naves desmanteladas repetidamente durante 2 años. La alternativa es un déficit de masa en todo el convoy. Estoy abierto a otras configuraciones que cumplan con el requisito del peaje y aborden sus preocupaciones. Dahl no ofreció ninguna, tampoco Ewan. Las objeciones cumplieron su función esperada, sin resolverse en propuestas. Pasé a la designación de contingencia. Si el peaje supera las proyecciones en más del 6%, el transporte de tropas Sumter está posicionado para sacrificio de emergencia. El capitán Feld ha sido informado sobre los protocolos de contingencia. Silencio. El Sumter llevaba soldados heridos y los únicos cirujanos de trauma del convoy. Su designación acababa con cualquier afirmación de que favorecía a los buques de guerra. Había marcado un transporte de tropas para su posible destrucción. Breck pidió una votación. La matriz pasó 14-3, con los representantes del caucus mercante absteniéndose. Después de la conferencia, Breck me apartó de nuevo. El caucus ha cambiado su argumento. Ya no dicen que favorece a los buques militares. ¿Ahora qué? Que su oficina opera sin suficiente supervisión. Que las designaciones de contingencia le dan el poder de sacrificar naves según su propio juicio, sin aprobación de la conferencia. Las designaciones de contingencia existen porque la variación de las puertas no se puede modelar con precisión. Si tuviera que convocar una conferencia durante el tránsito para autorizar medidas de emergencia, el convoy moriría antes de que terminara la votación. Lo sé. Estaba en la sala cuando creamos la doctrina. Breck dijo, no se equivocan en que su autoridad es inusual. La mayoría de los comodoros de flota no tienen el poder de enviar una nave a la destrucción en tiempo real. La mayoría de los comodoros de flota no son jefes de sacrificio y asignación. Ella me miró a los ojos. Asegúrese de que este tránsito vaya sin problemas, Bosca. Si no necesitamos la contingencia, esto se queda en teoría. Regresé a mi oficina para supervisar las operaciones de desmantelamiento. El trabajo llenó la mayor parte del siguiente ciclo diurno. Viajé en lanzadera entre naves, inspeccionando equipos de reducción, verificando las cifras de masa con la matriz. La tripulación del Harken me observó caminar por sus pasillos con expresiones que había aprendido a no abordar. El capitán del Calus me recibió en la esclusa con una lista de quejas que reconocí y archivé. Los buques de carga entregaron compartimentos interiores con tripulaciones que habían hecho esto demasiadas veces para sentir algo al respecto. A las 19 horas visité el Sumter. El transporte de tropas era una nave maltrecha, su casco marcado por impactos de armas de la retirada. Había sido un transporte de primera línea antes de la fase final de la guerra, llevando soldados a batallas ya perdidas cuando llegaban. Ahora servía como hospital móvil. Bahías de carga convertidas en quirófanos, pasillos llenos de camas de recuperación. La capitán Feld me recibió en la esclusa. Era joven para el puesto, 30 y tantos, con el aspecto demacrado de alguien que no había dormido bien en meses. Su uniforme llevaba insignias del cuerpo médico en lugar de la línea de flota, un recordatorio de que la tripulación
de mando original del Sumter había muerto durante la evacuación de la estación Kepler. Comodoro Bosca. Leí el informe de contingencia. ¿Preguntas? Varias. Entiendo que no cambiarán la designación. No cambiarán. Aún puedo explicar el razonamiento. Si lo elige. Entiendo el razonamiento. El Sumter es lo suficientemente grande para cubrir la variación. Está posicionado correctamente para una maniobra rápida. Y nuestra pérdida está dentro del rango sobrevivible para el convoy. Echó a andar por el pasillo y yo la seguí. Lo que no entiendo es por qué está usted aquí. Visito cada nave marcada para posible sacrificio. Los materiales informativos omitieron eso. No es una política escrita. Feld se detuvo en una escotilla y se giró. Los heridos en estas bahías lucharon en acciones de retaguardia para que este convoy pudiera llegar a la vía línea. Perdieron extremidades. Algunos perdieron más. Lo hicieron porque creían que el convoy sobreviviría. Lo sé. Si usted me ordena entrar en la atracción de la puerta, ellos mueren. Los cirujanos mueren. Cada persona a bordo muere. Sí. ¿Y usted daría esa orden si los números lo requieren? Sí. Ella estudió mi rostro, buscando algo. No supe si lo encontró. Gracias por responder directamente, dijo. La mayoría de los oficiales de bandera habrían dado un discurso sobre decisiones difíciles y el bien común. Los discursos no alteran los cálculos. No. Abrió la escotilla. ¿Quiere ver las bahías médicas? ¿Conocer a las personas que su orden podría matar mañana? ¿Cambiaría algo? Probablemente no. Entonces declino. Regresé al Judicator y pasé las horas restantes antes del tránsito, revisando la matriz una última vez. El convoy entró en el umbral de la vía línea 9 a las 6 horas. Me senté en la consola de asignación en el puente del Judicator, donde podía ver las lecturas de masa en toda la formación. Breck ocupaba la estación de mando, el personal de operaciones en sus puestos. La pantalla táctica mostraba 216 naves en formación de tránsito, una menos que en la vía línea 7. El heavy lift aún era poco más que un armazón. Contacto con el umbral en 30 segundos, informó el oficial de navegación. El convoy cruzó el límite. Durante los primeros 90 segundos, el tránsito siguió el modelo. Planchas de blindaje se desprendieron de las naves designadas, arrastradas hacia el centro de la puerta en corrientes de metal que en los sensores parecían casi líquidas. Secciones del casco se desmoronaron. Las lecturas de masa cayeron en el patrón previsto, cada nave entregando su parte calculada. Entonces la atracción del umbral se disparó. Lo vi en las lecturas antes de que nadie más hablara. La tasa de reducción se disparó más allá de las proyecciones. La puerta tomaba más de lo que nuestros modelos anticipaban. La masa total del convoy cayó más rápido de lo que el desmantelamiento podía compensar. Varianza que excede la tolerancia, informé. Tasa de déficit 11% por encima de la proyección. Breck se giró. ¿Opciones? Ya las estaba ejecutando. El desmantelamiento estándar no cubriría la mayor demanda. Los buques de carga no tenían nada más que dar. Las fragatas de escolta ya estaban en la masa de combate mínima. El Sumter esperaba en la posición de contingencia a 1.200 metros de la atracción más profunda del umbral. Se requiere sacrificio de contingencia. El Sumter puede cubrir la variación si maniobra ahora. Ventana de tiempo. Menos 40 segundos antes de que el déficit alcance una pendiente irrecuperable. La expresión de Breck no cambió. Tome la decisión. Abrí el canal de flota. Capitán Feld, aquí el Comodoro Bosca.
Ejecuten protocolo de contingencia. Repito, ejecuten protocolo de contingencia. Pasaron 3 segundos. Recibido. En la pantalla táctica, el icono del Sumter giró hacia el centro de la puerta, motores encendidos a máximo empuje. El transporte de tropas se aceleró hacia la atracción, su casco ya desgarrándose. Las lecturas de masa en todo el convoy comenzaron a estabilizarse cuando la puerta encontró una nueva fuente de material. Los datos del sensor mostraban la estructura del Sumter deformándose bajo fuerzas más allá de la ingeniería humana. Su casco se comprimió hacia adentro mientras el antiguo mecanismo la reclamaba. El icono del transporte de tropas parpadeó, se fragmentó y desapareció de la pantalla. El déficit del convoy se cerró. El umbral relajó su atracción. La puerta nos liberó. 215 naves emergieron al otro lado de la vía línea 9. El Sumter no lo hizo. Registré el tránsito como exitoso, variación absorbida dentro de los parámetros de contingencia. Y esperé lo que vendría después. La citación a los aposentos de la almirante Breck llegó dentro de la hora. Ella se puso de pie cuando entré, lo que normalmente no hacía. Sus aposentos eran pequeños. Los alojamientos de bandera se habían encogido como todo lo demás, pero ella siempre me había invitado a sentarme. Esta vez me dejó permanecer de pie un momento más. El caucus mercante ha solicitado una revisión formal de la decisión del Sumter. Lo esperaba. Lo están presentando como un sacrificio no autorizado. La conferencia aprobó su autoridad de contingencia, pero usted emitió la orden específica a Feld sin más consulta. La consulta habría excedido la ventana de 40 segundos. El déficit habría destruido el convoy. Lo sé. Escuché los tiempos en el puente. Breck dijo: la revisión no es sobre si salvó el convoy. Es sobre si debería haber tenido la autoridad para hacerlo solo. Si no la hubiera tenido, el convoy estaría muerto. Ellos lo saben. Están discutiendo sobre la estructura, no sobre el resultado. Finalmente se sentó e hizo un gesto hacia la silla opuesta. Su autoridad es inusual, Bosca. La conferencia aprueba sus matrices, pero no tiene visibilidad en su ejecución en tiempo real. Desde la perspectiva del caucus, usted tiene poderes de vida o muerte con poca supervisión. Tienen razón sobre la estructura. Coopere con la revisión. Presente su razonamiento. No se ponga a la defensiva. Breck parecía cansada. Sea cual sea el resultado, su próxima matriz enfrentará un escrutinio que las anteriores no tuvieron. El convoy ha cambiado. Su lugar dentro de él ha cambiado. Tendrá que adaptarse o aceptar ser reemplazado. Regresé a mi oficina y comencé a preparar mi testimonio. El panel de revisión se reunió 3 días después en la sala de conferencias secundaria del Judicator. 5 miembros, la almirante Breck como presidenta, el capitán Ewan por el mando militar, Dahl del caucus mercante, un delegado del Consejo de Refugiados llamado Marsh y el oficial legal del convoy Perrin. Me senté frente a una mesa frente a ellos, con los archivos de asignación dispuestos ante mí. La sala era más pequeña que el compartimento principal de reuniones, más íntima, más parecida a un interrogatorio que a una conferencia. Perrin dirigió el interrogatorio. Comodoro Bosca, describa la secuencia de eventos que llevaron a la destrucción del Sumter. Lo hice. El informe de variación, el recálculo de la matriz, la designación de contingencia, el tránsito, el pico del peaje, la ventana de 40 segundos, la orden. ¿En qué momento consultó con la almirante Breck sobre la decisión de contingencia? Informé a la almirante Breck que se requería un sacrificio de contingencia y solicité autoridad para actuar. Ella la concedió. Pero la orden específica al capitán Feld vino de usted solo.
Correcto. La restricción de tiempo no dejaba margen para más consultas. Usted declaró que el déficit se volvió irrecuperable después de 40 segundos. ¿Cómo determinó esa cifra? Tasa de decaimiento de la masa multiplicada por la distancia del umbral a las naves vulnerables de la formación. A la tasa de déficit observada, la atracción de la puerta habría comenzado a consumir naves fuera de la lista de designación en un plazo de 40 a 45 segundos. Dahl se inclinó hacia adelante. Comodoro, ha dicho que el Sumter era la única nave posicionada para cubrir la variación a tiempo. ¿Consideró alguna otra opción? No. Los cálculos eran inequívocos. Ninguna otra nave podía alcanzar la atracción más profunda antes de que el déficit cruzara el umbral. Y los 217 soldados heridos a bordo, los 8 especialistas en trauma. El tono de Dahl se mantuvo frío. ¿Dónde encajaban en sus cálculos? Su presencia aparece en el archivo de contingencia. No cambió las matemáticas. Entonces, usted ordenó el sacrificio de 261 personas, incluyendo a nuestros únicos cirujanos de trauma, basándose en un conjunto de cálculos. Ordené el sacrificio de una nave, cuya pérdida el convoy podía sobrevivir. La alternativa era la destrucción de todo el convoy. Esa conclusión también proviene de cálculos. Las preguntas continuaron durante 2 horas. Respondí cada una directamente, sin elaboración. El panel escuchó y tomó notas. Hacia el final, Dahl preguntó lo que había esperado desde el principio. Comodoro Bosca, si se enfrentara a la misma situación de nuevo, la misma variación, el mismo déficit, la misma ventana de 40 segundos, ¿tomaría la misma decisión? Sí, sin dudarlo. Sin dudarlo. La duda habría costado vidas en todo el convoy. Así que sí. Observé sus rostros. La expresión de Breck se mantuvo neutral. Ewan parecía incómodo, pero no sorprendido. Marsh miraba fijamente la mesa. Perrin tomó una nota. La mirada de Dahl se endureció. Vi reconocimiento allí, la comprensión de que repetiría el acto tan a menudo como fuera necesario, de que las matemáticas siempre tendrían prioridad. Gracias, Comodoro. Perrin dijo. El panel deliberará y entregará sus conclusiones dentro de 48 horas. Recogí mis archivos y me fui. Las conclusiones llegaron en 36 horas. Estaba en mi oficina revisando datos preliminares para la vía línea 10. El lenguaje formal requería esfuerzo para descifrarlo, pero los puntos clave eran claros. El panel determinó que mi decisión de sacrificar el Sumter estaba tácticamente justificada y era coherente con la autoridad de contingencia existente. Ninguna acción disciplinaria. Sin embargo, el panel también consideró que la estructura de supervisión actual era inadecuada. Con efecto inmediato, las matrices de asignación requerían la cofirma de un representante de supervisión civil antes de su presentación a la conferencia de la flota. Todas las designaciones de contingencia requerían aprobación previa de un comité conjunto militar civil. Las decisiones de contingencia en tiempo real permanecían bajo mi autoridad, pero estarían sujetas a una revisión obligatoria posterior a la acción. En la práctica, las matemáticas no cambiarían. Las matrices seguirían construyéndose. Los totales seguirían necesitando alcanzar las mismas cifras. Pero mi libertad de movimiento se estrechaba. Mis decisiones serían observadas, documentadas, cuestionadas. La próxima vez que enviara una nave a su muerte, alguien estaría mirando por encima de mi hombro. Archivé las conclusiones y abrí el archivo de asignación para la vía línea 10.
El trabajo continuaba. Las puertas aún esperaban. Dahl llegó a mi oficina a las 7:00 del primer día de preparación de la matriz para la vía línea 12. Los cofirmantes civiles interinos cubrieron la vía línea 10 y la vía línea 11. Ella llevaba una tableta, un termo de café y la expresión decidida de alguien que planeaba ser minucioso. El comité de supervisión la había asignado como mi autoridad de cofirma. La representante del caucus que revisaría cada cálculo antes de que la matriz fuera a la conferencia. Había esperado un oficial militar. En cambio, tenía a Dahl, quien me había cuestionado en cada conferencia desde la vía línea 7. Comodoro. Dejó su tableta en la esquina de mi escritorio. He revisado los escaneos preliminares. Las proyecciones de variación son preocupantes. Lo son. Me gustaría repasar su metodología desde el principio. El comité quiere entender cómo pondera las prioridades en competencia. Puse en pantalla el marco de asignación. El enfoque no ha cambiado desde mi asignación. Proyección del peaje, inventario de masa, postura defensiva, distribución de la población. Las ponderaciones aparecen en la carta de la sección. He leído la carta. Quiero ver cómo la aplica. Comenzaron las preguntas. 3 horas después, habíamos cubierto el primer nivel. Desmantelamiento de blindaje estándar en la línea de escolta. Dahl desafió cada suposición, solicitó documentación para cada precedente, me hizo reformular decisiones de ponderación que había tomado 3 años antes. El trabajo que normalmente tomaba 90 minutos consumió toda una mañana. El Harken ya está en la masa de combate mínima después de la reducción de la vía línea 9, dijo Dahl, señalando la pantalla. Usted propone un desmantelamiento adicional que lo dejaría incapaz de enfrentarse a algo más grande que una nave de patrulla. El valor principal del Harken reside en su cobertura de defensa puntual. Conserva esa capacidad en el nivel de reducción propuesto. ¿Y si nos enfrentamos a una amenaza capital? Entonces el blindaje del Harken sería irrelevante con cualquier grosor que podamos mantener. Dahl anotó eso e hizo un gesto para que continuara. El segundo nivel tomó otras 2 horas. Reducciones de carga, desmantelamiento de compartimentos interiores, cálculos de cuánto entregaría cada nave civil. Dahl cuestionó las cifras de desplazamiento, la logística de carga, las suposiciones sobre qué cascos podrían absorber pasajeros adicionales sin fallos críticos. A las 14 horas llegamos al tercer nivel. La proyección del peaje para la vía línea 12 es del 8,4% de la masa del convoy, dije poniendo en pantalla el resumen. El desmantelamiento estándar cubre aproximadamente el 6,1%. El 2,3% restante requiere el sacrificio de naves completas. ¿Cuántas naves? 2. Dahl se quedó en silencio. El último tránsito costó una nave como contingencia. Antes de eso, los sacrificios completos eran raros. ¿Me está diciendo que ahora son estándar? La masa desmantelable del convoy se agotó a lo largo de 44 tránsitos. Hemos entregado blindaje, secciones de casco, compartimentos y capacidad de carga en cada puerta. Lo que queda es estructura que no puede reducirse más sin destruir las naves por completo. Resalté el inventario de masa. Hemos llegado al punto en que el desmantelamiento ya no basta. Las puertas serán alimentadas con naves enteras, para cada tránsito restante. Para la mayoría, las vías 13 a 17 muestran proyecciones de peaje similares. El convoy perderá entre 6 y 12 naves antes de llegar al espacio de la coalición. Dahl miró fijamente la pantalla. La observé procesar los mismos números que a mí me había mostrado 3 días antes. El convoy había estado muriendo por grados desde su formación. El ritmo ahora se aceleraría.
¿Qué naves en la vía línea 12? Puse en pantalla el nivel de sacrificio. Carguero Reach y fragata de escolta Perseid. Una nave militar. Sí. El Caucus le acusó de proteger buques de guerra. Ahora está sacrificando una fragata junto con un carguero. El Perseid es el candidato militar óptimo. Su blindaje ya está agotado por tránsitos anteriores. Las armas operan al 60% de capacidad debido a la escasez de repuestos y lleva la tripulación más pequeña de cualquier escolta. El Reach es igualmente óptimo entre los buques civiles, capacidad de carga reducida, población mínima, daños estructurales que requerirían una reparación extensa independientemente del tránsito. ¿Alternativas? 11. El Perseid aparece en 9. Las dos configuraciones que lo libran requieren sacrificar el transporte de refugiados Amarant o distribuir el peaje entre 4 naves más pequeñas con un desplazamiento acumulado mayor. Dahl se desplazó por las alternativas en su tableta. Cada configuración estaba completamente documentada. Cada suposición, cada cálculo, cada elección escrita para la revisión del comité y el juicio futuro. El capitán Alt comanda el Perseid. Sí. Los registros muestran que usted la reclutó personalmente de un convoy mercante. También sí. Dahl levantó la vista. Está sacrificando la nave de una capitana que usted trajo a la línea de escolta. Eso planteará preguntas. El archivo las responde. El capitán Alt fue reclutada porque manejaba bien las naves, no porque fuera mi amiga. El Perseid aparece en la matriz porque cumple con los criterios. ¿Puede probarlo? Puedo mostrar que cada configuración alternativa conduce a mayores bajas o una defensa más débil. Que eso convenza a alguien sobre mi imparcialidad no está bajo mi control. Dahl se quedó en silencio por un momento, luego firmó la autorización de la matriz y la transfirió a la cola de la conferencia. El Caucus aceptará esta matriz. Haré constar que la metodología era sólida y la designación siguió los cálculos. Pero debería saber algo, Comodoro. El comité no me asignó para cazar errores. Me asignaron para documentar. Cada decisión que toma, cada nave que sacrifica, cada vida que termina por sus matrices. Todo está en el registro ahora. Cuando este convoy llegue al espacio de la coalición, habrá una rendición de cuentas y usted responderá por ello. Recogió su tableta y se fue. Comencé a preparar las notificaciones de designación. La lanzadera hacia el Perseid partió a las 19 horas. Había considerado enviar la notificación por los canales oficiales, un mensaje prioritario para el capitán Alt, seguido de la coordinación logística a través de su oficial ejecutivo. Los protocolos de supervisión no requerían la entrega personal. Pero yo tenía una práctica y las tripulaciones la conocían. Si los enviaba a la puerta, se lo decía yo mismo. El Perseid había mantenido su posición en el borde trasero del convoy, un lugar que ocupaba desde la vía línea 10, cuando la potencia del motor cayó por debajo de los umbrales de formación central. La fragata había sido una vez una combatiente de primera línea. Su casco construido para asaltos rápidos contra buques de guerra enemigos. Ahora servía como una escolta desmantelada, armas medio funcionales, blindaje reducido al mínimo para defensa puntual. Atracado en la esclusa, pasé por la cámara. El pasillo más allá se sentía frío. Sistemas térmicos al mínimo, y más estrecho que en mi última visita. El Perseid había entregado volumen interno a través de 3 tránsitos. Los compartimentos se habían encogido para alimentar las puertas. El camarote de Alt estaba en la cubierta 2, antes del puente. La encontré en su escritorio, estudiando una pantalla que mostraba la matriz que había presentado. No levantó la vista cuando entré. Ejecuté los números. 11 configuraciones, igual que usted.
Sé que el Perseid aparece en 9. Las otras 2 cuestan más vidas. Finalmente se giró. Intentó una 12ª configuración. ¿Una 13ª? No. 11 establecieron el patrón. ¿Y no pensó que valía la pena un esfuerzo extra, dado nuestro historial? Configuraciones adicionales habrían producido el mismo resultado y retrasado la notificación. Alt se puso de pie, alta, angulosa, con el aspecto curtido de 2 décadas en cascos mercantes, antes de que la guerra la arrastrara a la línea de escolta. La había reclutado en la vía línea 3, cuando las pérdidas en combate habían diezmado nuestro grupo de capitanes, y necesitábamos manejadores de naves que entendieran masa y empuje, aunque nunca hubieran vestido el gris de la armada. Una vez me dijo que las matemáticas trataban a mi nave como a cualquier otra, dijo. Dijo que los números no importarían que yo viniera del lado mercante. Así lo hice. Te creí. Acepté una comisión. Aprendí a luchar con un buque de guerra. Perdí 11 tripulantes en enfrentamientos porque confié en la justicia del sistema. Se movió hacia la pequeña ventana del camarote, observando las luces de formación afuera. Ahora está aquí, diciéndome que el sistema funciona como prometió y que mi nave morirá por ello. Sí. ¿Es este el resultado que quería cuando construyó el sistema? Se giró de nuevo. Cuando diseñó las matrices, las ponderaciones, los protocolos, ¿pensó en un resultado como este? Pensé en construir un sistema que mantuviera vivo al convoy. El sistema requiere sacrificio. No pensé en la muerte de ninguna nave específica, pero sabía que algunas morirían. El Perseid aparece aquí porque cumple con los criterios, no porque quisiera que desapareciera. Eso aún no es lo que pregunté. La mirada de Alt no se desvió. Pregunté qué quería usted, personalmente. Cuando mira esta matriz y ve mi nave en el nivel de sacrificio, ¿qué siente? Siento que el sistema funcionó como estaba diseñado. Eso es una evaluación, no una emoción. Lo sé. Ella buscó en mi rostro. No pude decir qué estaba buscando, o si lo encontró. La evacuación comienza mañana a las 6:00, dijo por fin. 42 personas redistribuidas en la línea de escolta. Yo estaré en la última lanzadera a las 11:00, a menos que me necesite a bordo para el tránsito en sí. El tránsito requiere una tripulación esqueleto de 3 para mantener motores y navegación. Todos voluntarios, preguntaré. Algunos se quedarán. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Puede quedarse hasta que comience la evacuación si quiere. No hay nada útil que hacer aquí. Aún puede quedarse. ¿Por qué lo haría? Porque se ha quedado antes. El Heavy Lift, el Sumter, estuvo allí cuando esas tripulaciones desmantelaron sus naves. Su voz llevaba más curiosidad que acusación. Solía pensar que era culpa, algún tipo de penitencia. Ahora no estoy seguro. No es culpa. Entonces, ¿qué? La práctica había comenzado temprano, antes de que construyera los hábitos que hacían el trabajo soportable. Visitas al Covenant's End antes de la vía línea 4, al Stalwart antes de la vía línea 9, otros nombres enterrados en archivos que ya no habría. Las visitas no tenían propósito operativo y no aliviaban la carga de la tripulación. Seguía haciéndolas de todos modos. Irme se sentiría peor, dije. Es lo más cerca que tengo de una explicación. Alt asintió lentamente. Entonces quédese. La evacuación llenó la mayor parte de la noche. Ayudé donde pude. Coordinación logística, programación de lanzaderas, las pequeñas tareas que mantenían el proceso en movimiento,
mientras la tripulación empacaba sus vidas en bolsas y cajas. El trabajo coincidió con el del heavy lift y las docenas de reducciones anteriores. Alt dirigió la evacuación con la misma competencia que me había hecho reclutarla. Asignó alojamientos en las naves receptoras, coordinó transferencias de equipos, rastreó los 1000 detalles que convierten una nave de guerra ordenada en un grupo de personal desplazado. Su oficial ejecutivo, el teniente Doran, un joven que había servido con ella desde la vía línea 3, manejó la selección de la tripulación esqueleto, eligiendo a 3 voluntarios para mantener el Perseid operativo durante el tránsito. A las 4:00 caminé por secciones ya vaciadas. Los camarotes de la tripulación estaban desnudos, el comedor estaba a oscuras, las bahías de armas estaban apagadas. Me encontré en la pequeña capilla del Perseid, un compartimento que había sobrevivido a reducciones anteriores, porque su masa contaba poco y su eliminación complicaba la estructura interna. El espacio solo contenía una pantalla montada que mostraba una rotación lenta de la Tierra, el mundo natal que la mayoría del convoy nunca vería. Alt entró a las 5 de la mañana. Se quedó en la puerta un momento antes de entrar. No lo imaginaba religioso, dijo. No mola. Entonces, ¿por qué está aquí? El compartimento estaba vacío. El resto de la nave está llena de gente que se va. Ella se movió para pararse a mi lado, frente a la imagen giratoria. La pantalla estaba aquí cuando tomé el mando. El capitán anterior venía de la Federación del Norte de Europa. Luterano, creo. Murió en la vía línea 11 cuando un fallo estructural abrió su camarote. Lo recuerdo. Revisé el informe del incidente. Por supuesto que lo hizo. El tono de Alt llevaba más fatiga que amargura. ¿La conocía? Hablamos 2 veces. Registré su muerte como fallo de equipo secundario al estrés acumulado del tránsito. Esa es una forma de decirlo. Se alejó de la pantalla. Vamos con ventaja. La última lanzadera sale a las 10:30 en lugar de las 11:00. Tripulación esqueleto informada y lista. ¿Usted no se queda con ellos? No. El teniente Doran se ofreció para el mando. Es lo suficientemente joven para pensar que morir en su propio puente importa más que morir en una litera de refugiado. Hizo una pausa. Intenté disuadirlo. Tiene familia en el Amarant. El Amarant habría sido sacrificado en lugar del Perseid bajo la configuración 7. Lo sé. Se lo dije. Él dijo que su elección sigue siendo suya y que su familia lo entendería. Su voz se volvió más queda. Lo dudo, pero dejé de discutir. No había nada útil que ofrecer. Me quedé en silencio. La última lanzadera partió a las 10:32. Observé cómo el Perseid se empequeñecía en la ventana mientras nos alejábamos, sus luces de navegación aún activas, motores en ralentí manteniendo la posición. Doran estaba en su puente con 2 voluntarios, un técnico de armas y un oficial de máquinas que habían servido bajo Alt desde que se formó el convoy. Mantendrían el rumbo hasta que la puerta tomara su nave. Alt se sentó frente a mí mirando la misma ventana. Los otros evacuados llenaban los asientos restantes, 40 personas, dejando atrás el casco que había contenido sus vidas durante 3 años. Nadie habló durante el corto vuelo de regreso al Judicator. El convoy entró en el umbral de la vía línea 12 a las 14:00 horas. Los protocolos de supervisión me mantuvieron alejado del puente. Envié la confirmación previa al tránsito desde la oficina de asignación en su lugar, certificando que todas las naves designadas estaban en posición y todas las tripulaciones habían recibido su estado.
Dahl observaba desde la silla que había ocupado en las últimas semanas, su tableta rastreando cada confirmación. El Perseid y el Reach están en posición de sacrificio, informé. Tripulaciones esqueleto a bordo de ambos. Evacuaciones completas. Confirmado. Dahl tocó su tableta. El comité ha revisado la matriz final. No han presentado objeciones. Entonces procedamos. Comenzó el tránsito. Las lecturas de masa cayeron cuando la puerta cobró su peaje. Blindaje de las fragatas de escolta. Secciones de casco de los buques de carga. Espacio interior de los transportes de refugiados. El patrón de ablación coincidía con nuestro plan. El Perseid y el Reach mantuvieron su posición en el borde de la formación hasta las 14:08, cuando la atracción los alcanzó. El Reach fue primero, su armazón colapsando bajo fuerzas que lo arrugaron como papel de aluminio. Su masa alimentó el mecanismo en menos de 30 segundos. El Perseid le siguió, estructura de grado militar, aguantando un poco más antes de que la puerta lo superara. Su icono se rompió en mi pantalla y desapareció. La última transmisión de Doran consistió en una confirmación de rumbo registrada automáticamente por el sistema de comunicaciones de la flota. El convoy emergió al otro lado de la vía línea 12 a las 14:16. 213 naves permanecían, 2 menos que a la entrada. El peaje había sido pagado. Registré el tránsito como exitoso, variación dentro de los parámetros, y archivé el informe posterior al tránsito. Dahl permaneció en mi oficina mientras terminaba. Su tableta registraba la certificación final. Hojeó el informe, añadió una nota y lo envió al archivo del comité. El proceso de supervisión hizo lo que fue diseñado para hacer, dijo. Enviaré mi aprobación en breve. Entendido. No tiene que darme las gracias. Hago mi trabajo. Usted hace el suyo. Ella se levantó. La capitana Alt tiene alojamiento temporal en el Judicator hasta su reasignación. Me pidió que le transmitiera que no quiere visitas. Lo esperaba. ¿De verdad? Dahl se detuvo en la puerta. Usted la reclutó. Le prometió que el sistema era justo. Puso su nave en el nivel de sacrificio. Ahora ella quiere distancia. ¿Es esa la parte que entiende? Entiendo que está procesando una pérdida. Esa respuesta tiene sentido. Clínico. La boca de Dahl se tensó. Siempre clínico. Se fue. Me quedé solo con el registro del tránsito en mi pantalla. La entrada del Perseid estaba allí, entre muchas otras. Rumbo, tasa de reducción de masa, hora de fallo estructural. El nombre de Doran aparecía junto a la anotación. Oficial al mando en el momento de la pérdida. Me desplacé hacia atrás en el archivo y conté. 14 naves comandadas por personas que había conocido personalmente. Capitanes que recluté. Capitanes con los que trabajé. Capitanes que conocí de pasada. El sistema había tomado sus naves según matrices que yo construí. 14 personas que habían confiado en el proceso, o confiado en mí, o simplemente no tenían alternativa. Cerré el registro y abrí los datos preliminares para la vía línea 13. En los 18 días siguientes a la destrucción del Perseid, el convoy cruzó las vías líneas 13 a 16. Cada tránsito se llevó naves, las matrices lo requerían, y yo las construí. Dahl se sentó en mi oficina para cada cálculo. Su tableta registrando el proceso, su firma autorizando cada sacrificio. La fragata de escolta Harken en la 13. Los cargueros Temperance y Dogfall en la 14. 2 transportes de refugiados en la 15. La Clarity y la Endurance. 800 personas forzadas a entrar en naves que no tenían espacio. Un cúter de patrulla, un petrolero, el buque repetidor Kite,
y el remolcador de salvamento Hearth en la 16. Su pérdida adelgazó la pantalla defensiva hasta el punto en que un incursor decidido podría haberla atravesado sin mucha resistencia. 204 naves permanecían cuando Halm trajo los escaneos para la vía línea 17. Yo estaba en mi escritorio revisando la evaluación posterior al tránsito de la 16. El rostro de Halm tenía la misma tirantez que había visto antes de la vía 9, ahora profundizada por la repetición. La puerta está fallando, dijo. Levanté la vista. ¿Alcance? El mecanismo del umbral está degradado más allá de todo lo que hemos visto. La variación del peaje es de más o menos 23%. Dejó su tableta frente a mí. No puedo darle una proyección fiable. La puerta tomará lo que tome. No lo sabremos hasta que estemos dentro. 23% de variación sobre un peaje proyectado del 9,1%. La demanda real podría situarse en cualquier lugar entre el 7 y más del 11%. La brecha entre esas cifras equivalía a la masa de 15 a 20 naves, más cascos de los que había sacrificado en los 4 tránsitos anteriores juntos. ¿Alguna ruta alternativa? ¿Algún desvío? No hay ruta para rodearla, dijo Halm. La vía línea 17 es el único paso al espacio de la coalición dentro de nuestro margen de combustible. O cruzamos aquí o morimos entre estrellas. Puse en pantalla el manifiesto del convoy. 204 naves transportando aproximadamente 93.000 personas. La masa desmantelable se había evaporado hacía tránsitos. Cada nave que quedaba era estructura, motores y el soporte vital mínimo necesario para la supervivencia. La matriz no puede controlar el sacrificio con esa variación. No, respondió Halm. Solo puede colocar naves en zonas de probabilidad. Posiciones de alto riesgo cerca de la atracción más profunda, posiciones de bajo riesgo en la periferia. Puede ponderar el patrón para que las escoltas asuman más riesgo que los cascos de refugiados, o viceversa. Pero no puede garantizar resultados. Solo probabilidades. El convoy se convierte en una lotería, dije. Una lotería ponderada, respondió Halm. Usted establece las probabilidades. La puerta establece el resultado. Pensé en eso por un momento. 3 años de batalla con números, 47 tránsitos con daños bajo control parcial. Y ahora una puerta final donde las matemáticas darían forma a las probabilidades, pero cederían ante la entropía. Prepare un informe completo para la conferencia, dije. Incluya el análisis de variación y el método de probabilidad. El caucus exigirá saber por qué no podemos hacer más. La puerta es más antigua que nuestra especie y se está desmoronando. Esa es la razón. Halm se fue. Comencé a construir la matriz de probabilidad. La conferencia de flota se convocó a la mañana siguiente. Expuse la situación lo más claramente posible. La degradación de la puerta, el rango de variación, la imposibilidad de un sacrificio controlado, luego el método que proponía en su lugar. Un patrón de formación dividido en zonas de probabilidad, escoltas militares y cascos, con baja población en bandas de mayor riesgo, transportes de refugiados y naves de logística esencial en zonas con mejores probabilidades. Cuando terminé, la sala permaneció en silencio. El rostro de Breck no revelaba nada. Los capitanes de escolta miraron fijamente el gráfico. Los representantes del caucus mercante se inclinaron unos hacia otros y hablaron en voz baja. Dahl rompió el silencio. Nos está pidiendo que aprobemos una matriz que no puede garantizar la supervivencia de ninguna nave. Le estoy pidiendo que apruebe la única matriz posible en el estado actual de esta puerta. La alternativa es entrar en formación aleatoria y dejar que el azar solo decida.
¿Cuántas naves espera perder?, preguntó. Entre 8 y 20, dependiendo de dónde caiga el peaje dentro del rango de variación. El resultado más probable es de 12 a 15. 12 a 15 naves, dijo Dahl, de 204. Sí. ¿Y la población a bordo de esas naves? Entre 4.000 y 11.000 personas, aproximadamente. Depende de qué cascos sean tomados. Las cifras se asentaron sobre la sala como polvo. Las matrices que había construido durante 3 años habían determinado sacrificios específicos. Esta solo establecía probabilidades y admitía ignorancia. El capitán Ewan se inclinó hacia adelante. Todos los buques militares están en zonas de mayor riesgo. La línea de escolta lleva menos personas por casco que la flota civil. Poner a los buques de guerra en mayor riesgo minimiza las bajas esperadas, preservando al mismo tiempo la cobertura defensiva, dije. Nos está pidiendo que muramos primero. Le estoy pidiendo que acepte un mayor riesgo porque sus naves llevan menos civiles, dije. Si lo prefiere, puedo reequilibrar las zonas para compartir el riesgo de manera uniforme entre cascos militares y civiles. Las bajas esperadas aumentan en aproximadamente 2.000. Ewan sostuvo mi mirada un momento y no dijo nada. Breck pidió una votación. La matriz pasó 11 a 2, con 2 representantes del caucus en contra. Después de la conferencia, Dahl me siguió de vuelta a mi oficina. Confirmaré la matriz, dijo tomando su silla. La metodología se ajusta a las limitaciones. Dejó su tableta sobre el escritorio. Las familias de las personas que mueran en la vía línea 17 querrán saber por qué sus naves fueron colocadas donde estaban. ¿Por qué otras tuvieron mejores probabilidades? ¿Por qué usted configuró la distribución de esa manera? Golpeó la tableta con el dedo. Lo he grabado todo. Cada cálculo, cada ponderación, cada suposición. Una vez que lleguemos al espacio de la coalición, se enfrentará a preguntas de personas que no estuvieron aquí. Lo esperaba. De verdad. Sus ojos eran agudos. Te he observado durante meses. Construyes matrices que matan naves. Firmas órdenes que envían personas a las puertas. Las visitas cuando no tienes por qué. Y luego regresas aquí y preparas la siguiente matriz. Nunca dudas. La duda cuesta vidas, dije. También lo hace la certeza, respondió Dahl. Se levantó. Registraré la cofirma hoy. Buena suerte con las notificaciones. Se fue. Comencé la lista de asignaciones. Las siguientes 40 horas las pasé entregando asignaciones en persona. Los protocolos no lo requerían. Los mensajes prioritarios con acuse de recibo habrían satisfecho las reglas de supervisión. Pero había decidido que para esta puerta, al menos, le diría directamente a cada capitán dónde había colocado su nave en el patrón de probabilidad. Esas conversaciones fueron breves y profesionales. Expliqué las zonas, el rango de variación, la lógica para la ubicación de cada casco. Los capitanes estudiaron los gráficos, hicieron preguntas sin buenas respuestas y aceptaron las asignaciones. Algunos me agradecieron la cortesía, otros no. A las 3 de la mañana del segundo día, tomé una lanzadera hacia el Heavy Lift. El carguero había sido reconstruido en las semanas posteriores a la vía línea 7. Su armazón reforzado con salvamento de otras naves desmanteladas. Podía transportar carga de nuevo, mantener una tripulación y hacer el tránsito con sus propios medios. No se parecía a la nave que había marcado inicialmente. Sus pasillos se habían estrechado, los compartimentos encogido, los camarotes de la tripulación comprimidos. La capitana Sam me esperaba en la esclusa. Su uniforme mercante había dado paso a la ropa estándar del convoy, la misma tela sencilla que usaba la mayoría de los refugiados. La guerra había desgastado las distinciones visuales. «Comodoro»,
dijo. Capitán, ha visto la asignación de zona. Banda de alto riesgo, borde trasero. Echó a andar hacia el puente. La seguí. El Heavy Lift lleva a 47 personas ahora. Población baja, estructura remendada, integridad a largo plazo cuestionable. Somos una elección eficiente de alto riesgo. Sí. No necesita explicar los números, dijo. He observado su trabajo durante 2 meses. Se detuvo ante la escotilla del puente sin abrirla. Una vez le dije que recordaría quién construyó estas matrices. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo. Pensé que se sentiría diferente cuando la matriz finalmente pusiera a mi nave en una banda de riesgo como esta. Esperaba ira o miedo. Me miró. En su lugar, siento cansancio. 3 años de tránsitos. 3 años viendo otras naves ir delante de la mía. Siempre supe que el patrón terminaría por alcanzarme. Ahora lo ha hecho, y la fatiga es todo lo que queda. El Heavy Lift no está marcado como sacrificio garantizado, dije. Está en una zona de alto riesgo. No es lo mismo. En una puerta con esta variación, la diferencia se siente leve, dijo Sa. Ya no está eligiendo muertes específicas, Comodoro. Está organizando probabilidades y asientos. No discutí. Ella tenía razón. Vine a entregar la asignación personalmente, dije. He hecho lo mismo con cada casco. Lo escuché. Abrió la escotilla. Puede quedarse a ver los preparativos o volver a su oficina y esperar. No afectará el resultado. ¿Tiene alguna preferencia? Preferiría que mi nave sobreviviera, dijo. Más allá de eso, los detalles no importan. Cruzó la escotilla. Regresé a la lanzadera y seguí con el siguiente capitán. El convoy entró en el umbral de la vía línea 17 a las 9:00 del día del tránsito. Ocupé la consola de asignación en el puente del Judicator, donde me había sentado para cada tránsito anterior. Dahl estaba cerca de la parte trasera con su tableta. Breck ocupaba la estación de mando. La pantalla táctica mostraba 204 naves, cruzando hacia el alcance de la antigua estructura. El comportamiento de la puerta divergió de nuestros modelos de inmediato. La densidad del umbral fluctuaba en patrones que no se parecían a ningún escaneo anterior. La atracción aumentaba, se relajaba, volvía a aumentar. Naves asignadas a zonas de menor riesgo recibieron fuerzas que no deberían haber encontrado. Embarcaciones en bandas de mayor riesgo pasaron por breves periodos de calma antes de que la puerta las encontrara de nuevo. Las lecturas de masa saltaban y caían sin ritmo estable. La fragata de escolta Constant falló primero. Su casco, tensionado por docenas de tránsitos anteriores, colapsó bajo un pico que no debería haberla alcanzado. Su icono se hizo añicos en la pantalla. Luego vino el buque de carga Safeport, atrapado en una bolsa de densidad que los escaneos no habían predicho. Luego, 2 transportes de refugiados en rápida sucesión. El Amaranth y el Pilgrim's Rest, ambos asignados a zonas que había calculado como relativamente seguras. No tenía órdenes que dar. La matriz estaba fijada, la formación bloqueada. Las probabilidades colapsaron en resultados. La puerta aceptaba o rechazaba naves según su propia lógica rota. Todo lo que me quedaba era observar y contar. El icono del Heavy Lift parpadeó a las 9:14. Sus lecturas de masa se desplomaron cuando la atracción de la puerta mordió su armazón reparado. El refuerzo de cascos rescatados no importó. Las tensiones superaban cualquier cosa que su estructura pudiera soportar. Ocupaba una banda de alto riesgo porque yo la había puesto allí, y ahora la puerta la elegía. La capitana Sam no envió una última transmisión. El Heavy Lift desapareció de la pantalla en una ruptura limpia,
uniéndose a las 46 naves que había visto desaparecer antes que ella. El tránsito duró 11 minutos. Cuando el convoy emergió en el espacio de la coalición, 204 naves se habían convertido en 193. 11 naves perdidas, incluyendo el Heavy Lift, y 2 transportes de refugiados de zonas nominalmente más seguras. La variación no había prestado atención a mis ponderaciones. Registré el tránsito como completo, variación 14% más allá de la proyección, y compilé el informe de bajas. La estación de procesamiento de la coalición se llamaba Punto de Referencia ECO. Orbitaba una enana marrón en el borde del espacio controlado por la coalición. Una estructura extensa diseñada para recibir convoyes de refugiados y canalizar sus poblaciones hacia el esfuerzo bélico. Nuestros supervivientes atracaron durante 6 horas, cascos maltrechos, acomodándose en dársenas, junto a naves de otras flotas que habían sobrevivido a otras secciones de la vía línea. Asistí a la reunión de traspaso en una sala de conferencias del núcleo administrativo de la estación. Funcionarios de la coalición se sentaban en un lado de la mesa. Un contraalmirante llamado Talbek, su personal, un enlace civil de la Autoridad de Integración de Refugiados. La almirante Breck se sentó enfrente conmigo y los capitanes supervivientes de mayor rango. La reunión siguió un patrón estándar. Transferencia de autoridad de mando, manifiestos de población, estado de las naves. El personal de Talbek tomó notas, pidió aclaraciones, documentó nuestro paso de la misma manera que Dahl había documentado mis matrices. Cerca del final, Talbek se dirigió a mí directamente. Comodoro Bosca. Su voz era calmada. Usted sirvió como jefe de la sección de sacrificio y asignación del convoy. Sí. Nuestros registros indican que su oficina determinaba los sacrificios de naves en cada tránsito de puerta. Correcto. Y las matrices que construyó resultaron en la pérdida de... Consultó su tableta 24 naves a lo largo del paso, sin contar las 11 perdidas en la vía línea 17. 24 naves designadas para sacrificio controlado. Dije que las 11 en la 17 cayeron en zonas de probabilidad, no en un nivel de sacrificio. Entiendo la distinción. El mando de la flota de la coalición revisará el historial de tránsitos del convoy, su metodología, sus decisiones, los resultados. Se le pedirá que proporcione testimonio y documentación. Lo esperaba. Bien. Hizo una anotación. Hasta que concluya la revisión, permanecerá en una función de asesoramiento. Su experiencia con los cálculos de peaje de la vía línea puede ayudar a los convoyes que aún se están formando detrás de usted. Función de asesoramiento, repetí. Sus matrices funcionarán como recomendaciones, sujetas a la aprobación del mando de la flota de la coalición. No tendrá autoridad independiente para designar naves para el sacrificio. Levantó la vista de su tableta. ¿Es aceptable? La pregunta no requería respuesta. No realmente. Un puesto de asesoramiento significaba degradación sin exilio. Otros oficiales tendrían la autoridad que yo había ejercido durante 3 años. Alguien todavía tenía que hacer los cálculos. Las puertas aún esperaban. Es aceptable, dije. Entonces, procedamos con la transferencia. Talbek se giró de nuevo hacia Breck y la reunión continuó. Después, uno de los oficiales del Estado Mayor de Talbek se me acercó en el pasillo fuera de la sala de conferencias. Era joven, un teniente con un uniforme impecable y sin cicatrices de tránsito en la cara. Su tableta ya mostraba preguntas. Comodoro Bosca, me han asignado para recopilar la documentación preliminar para su revisión. ¿Tiene un momento? Adelante.
La Junta de Revisión querrá entender su proceso de toma de decisiones, dijo. Las ponderaciones que asignó a diferentes factores, el método que usó para seleccionar candidatos al sacrificio, el razonamiento detrás de elecciones específicas. Se desplazó por la pantalla. ¿Hay algo que haría diferente sabiendo lo que sabe ahora? ¿Alguna decisión que cambiaría si pudiera recorrer la vía línea de nuevo? Lo consideré. Era la misma pregunta con diferentes palabras. La de Dahl, la de Alt, los paneles. La respuesta no había cambiado. Empezaría con mejores datos, dije. Las proyecciones de variación de la puerta se basaban en escaneos históricos que subestimaban la degradación en mecanismos más antiguos. Si hubiéramos entendido lo rápido que aumentaría la variación, podríamos haber construido reservas de contingencia más grandes desde el principio. El teniente tomó nota. Esa es una mejora operativa. Estoy preguntando sobre las decisiones en sí mismas, las naves específicas que marcó, las personas que murieron por sus matrices. ¿Habría elegido de manera diferente? Las elecciones se derivaron de los datos y el marco de trabajo, dije. Datos diferentes habrían producido elecciones diferentes. Los mismos datos habrían producido las mismas. ¿Entonces no siente ningún arrepentimiento por los resultados? Siento arrepentimiento, dije. No cambia las matemáticas. Estudió mi rostro por un momento, buscando algo que pudiera poner en su informe. Lo que fuera que quisiera, no lo encontró. Gracias, Comodoro. La Junta de Revisión se pondrá en contacto con usted para su testimonio. Se alejó. Regresé a los alojamientos temporales que me habían asignado a bordo de la estación, un pequeño camarote aún más grande que mi oficina, a bordo del Judicator, y abrí los datos preliminares para el próximo convoy. El trabajo continuaba. El convoy detrás de nosotros llevaba la designación Vía Línea 7 a Vía Línea 17. 63 naves con 31.000 refugiados del colapso del sector Kepler se enfrentarían a las mismas puertas, pagarían los mismos peajes, se pararían frente a la misma aritmética imposible. El mando de la coalición me había asignado como asesor del equipo que construiría sus matrices. Mis recomendaciones se enfrentarían a revisión, modificación y aprobación por parte de oficiales que nunca habían cruzado una puerta. Pero los métodos subyacentes seguirían siendo míos. El horror del trabajo no disminuía solo porque cambiaran las firmas. Me senté en mi nuevo escritorio, en una nueva oficina, en una estación que no se parecía en nada al Judicator, y abrí las proyecciones preliminares para el primer tránsito del próximo convoy. Los números parecían familiares. Estimaciones de variación, inventarios de masa, distribuciones de población, listas de cascos que vivirían y cascos que morirían. Verifiqué el primer cálculo. Encontré un error en la conversión de masa y lo corregí. La cafetera en la esquina había terminado una jarra nueva. Serví una taza, la coloqué en la esquina de mi escritorio, donde mi codo no la golpearía, y volví a los números.